Hola y bienvenidos. Soy Paola Andrea Gutiérrez, ingeniera de sistemas y magíster en ingeniería de software. Vengo a acompañarlos en nuestro módulo de fundamentos de bases de datos. Continuamos con la unidad número 1, en donde concierne a la introducción a la implementación de las bases de datos. Para ello vamos a ver dos temas interesantes de acuerdo al almacenamiento de datos y las instrucciones generales para la definición lógica del lenguaje, la definición de la manipulación de los datos y la definición de la data. Para ello, vamos a verificar cuál es la metaestructura de una base de datos. Entonces, dentro de lo cual podríamos llegar a definir primero que un meta viene del metadatos, que como tal dentro de sus definiciones y connotaciones de programación, lo dicen que es un término que se vino acomodando en los años 60 para descubrir un conjunto de datos, pero que hoy en día está dando más importancia porque se escucha más en el mundo virtual. Es así que la aceptación fue dada de acuerdo a partir del 2004, cuando fue evolucionando y fue convirtiéndose en lo que hoy conocemos como el metadato. La etimología de este término consta de dos palabras, en las cuales una es griega y la otra es latina. Por lo tanto, la palabra meta significa de más allá o del otro vocablo latín detum, que significa dato. Asimismo, la forma de la expresión en la cual nosotros definimos los metadatos es más allá de los datos. En base a esto, los metadatos son un conjunto de datos que describen un contenido informativo de un recurso, de un archivo o de información de los mismos. Es decir, la información describe otros datos. No obstante, la palabra metadatos no tiene una definición exclusiva, ya que son varias expresiones con las cuales se conoce, tales como formaciones sobre datos o formaciones sobre informaciones o datos sobre informaciones. A pesar de la palabra metadatos que se emplea en la actualidad, generalmente en el ámbito de la informática, en el concepto de Internet, si bien tiene interés y ha sido sustituido de hecho por otros entornos. En términos de metadatos, principalmente lo usamos en el ámbito de la informática y la programación, cuando enfatizamos dentro de las empresas en la adquisición de una relevancia frente a los últimos tiempos de las concurrencias de las grandes cantidades de información que podemos manejar, que de algunas compañías requieren ese acompañamiento a nivel analítico, pero también emplea el metadatos como una ayuda a gestionar los datos a nivel de información que trabajan de manera efectiva y todo esto para generar una serie de rendimiento dentro de las empresas. Finalmente, ¿cuáles son sus usos? Pues el metadatos tiene una utilidad concreta en el cual se puede usar en muchas cosas. Esencialmente, debido al metadatos, se tiene como característica principal que son multifuncionales, es decir, que es una herramienta que tiene múltiples ventajas que posibilitan una buena administración de los datos cuando se llevan procesos de gestión y gobierno de información contenida. Así, de todo esto vamos a detallar algunas de las funciones del metadatos. Entonces, posiblemente lo primero que podemos pensar es facilita la búsqueda y el análisis, es decir, el metadatos ayuda a buscar los datos más fácilmente y permite realizar el análisis de los datos de la propia fuente, favoreciendo la autodocumentación y la transformación de esos reportes, entre otras funciones que podemos adquirir. Lo siguiente es que puede mejorar la gobernanza de datos que actualmente está muy involucrada y muy inmersa en nuestro día a día a nivel de nuestra profesión. La gobernanza de datos gestiona como tal un entorno estandarizado y hace posible una buena calidad del dato. Así que a su vez permite que los programas se hacen de manera satisfactoria. Ayuda a la integración, es decir, empleando los metadatos para el uso de conjuntos de usuarios a nivel de tecnologías de la información y de las empresas o en las compañías, se permite que exista una mejor integración completa. De este modo, podríamos ayudar a mejorar la gestión de los datos y que se maneje de manera más global. Otra es la factibilidad de estandarizar.
Claro, efectivamente, en el momento en que nosotros comenzamos a estandarizar una serie de procesos dentro de la empresa, evitamos errores y debilidades, así que la mejora de la calidad en los metadatos en el transcurso del ciclo de la vida. Además, a través de la gestión de estos datos, podríamos conseguir una buena versión completa en cada ciclo, de principio a fin, mejorando la calidad de los procesos. Por eso es que las empresas molestan tanto en los momentos de auditoría y nos dicen que los documentos deben estar organizados de tal manera precisamente por mejorar la factibilidad de la estandarización. Mejora los informes. Esa es otra buena función y es que los metadatos hacen que los informes sean mejores porque permite entregarlos de manera más segura y fiable. Esto debe ser gracias a la facilidad que tiene de la intervención entre otros procesos conforme a la calidad. Lo siguiente podría ser el desarrollo de aplicaciones más rápidas, porque el acceder a los metadatos de manera inteligente incrementa la producción de nosotros como creadores en la programación y de alguna manera estamos minimizando algunos estancamientos dentro del crecimiento y la entrega de productividad. Nosotros sabemos que dentro de nuestra rama de desarrollo, pues siempre nos van a estar pidiendo productos y para eso pues tenemos de pronto aplicaciones como Jira que nos ayudan a tener una efectividad de acuerdo a las entregas y de la manera que lo estamos entregando. Por lo tanto, minimiza el tiempo de conectividad. También hace que se rebajen los costes a nivel de modificaciones que se produzcan. Por lo tanto, al gestionar un metadato viable, pues nos permite solucionar más rápido el error. Gestión de cambios. Gracias al metadatos ofrecemos una gran versión mejorada en el control que se adquiere dentro de la integración de todos los datos de la empresa. Si tenemos algún tipo de cambio, lo podemos observar de manera automatizada dentro de los estudios de impacto, por lo que podríamos actuar para resolver problemas que pueden surgir debido a ello. Nos garantiza una mayor seguridad, es decir, podríamos llegar a tener unos supuestos que se produzcan cambios que deben protegerse de acuerdo a los criterios de la empresa. Y si es así, pues se cumplen estrictamente de acuerdo a la normatividad que tengamos en cuestión y hace en consecuencia que sea apropiada la gestión del metadatos que necesita bajo la lógica del negocio. La clasificación de los metadatos. Normalmente los metadatos es basado en una herramienta que proporciona o ayuda a las empresas a que se dominen por gran cantidad de información que se maneja en la misma, de tal manera que facilite el trabajo a los usuarios y acelerando la productividad. Además, son muchos los usos que se pueden emplear en los metadatos, pero en materia como tal, dentro de la clasificación, podríamos decir que hay unas funciones específicas. Entonces, dentro de esas esenciales funciones, vamos a describir las siguientes. Su función, la primera es la clasificación, la cual se entiende de manera que pueda tener unos tres tipos de funciones entre ella, que es la lógica, la simbólica y la subsimbólica. Detallando brevemente, podríamos decir que la lógica son aquellos que explican los datos simbólicos que van a unirse dentro de las deducciones de los resultados lógicos, por lo que podemos garantizar que hay una comprensión de la información. Los datos simbólicos son aquellos que detallan el dato de subsimbólicos para agregarle un sentido y por lo tanto los datos subsimbólicos son los que no contienen información, pero tienen un significado por su variedad. Entonces, en esta siguiente función, buscamos que en el aspecto del metadato se pueda clasificar una variedad de grupos de información, pero por un lado estarían inmutables en el sentido que no cambian independientemente por parte del recurso visible. Y por otro lado, estarían mutables con aquellos que pueden ser incluso que difieren de otras partes por su contenido. Esta última es clasificada y es la más usada actualmente. Se fraccionan los metadatos por su contenido. Un ejemplo claro cuando estamos haciendo el desarrollo de nuestro front a nivel de un
digamos, un patrón arquitectónico como puede ser modelo vista controlador, podríamos detallar que de pronto dentro de ese patrón, el front, lo que estamos haciendo como página web, necesita una clasificación de ficheros. Normalmente hacemos un index de entrada para su lanzamiento, una carpeta de imágenes, una carpeta de hojas de estilo, una carpeta de JavaScript y así sucesivamente. Entonces estamos clasificando la usabilidad que va a tener dentro de él. ¿Qué posibilita? Pues el distinguir el detalle del recurso y también que describan los contenidos que hay en el mismo. Sin precisión, en este caso podemos de alguna manera subdividir los grupos dependiendo de más bien de esa precisión que pueda tener dentro de la clasificación de los datos y el interés particular del programador. Bueno, ¿qué ciclo de vida le espera al metadatos? Bueno, los metadatos tienen una estructura en cuanto a las funciones que realizan, es decir, tiene un ciclo de vida que va detallando etapa por etapa, haciendo determinadas labores por cada una de ellas. Todos los aspectos que podemos diferenciar del ciclo de vida están detallados de acuerdo a los metadatos en tres fases. La primera, la creación, segunda, manipulación y la tercera, la destrucción. ¿Por qué la creación? Porque es cuando el metadato se desarrolla de diferentes maneras y podemos utilizarlo manualmente, automáticamente o semi-automático. La forma manual puede llegar a ser un procedimiento un tanto complicado, aunque depende también del formato que vayamos a hacer y el volumen de información que vayamos a utilizar. Es una de las formas de la creación en la que podemos llegar a darle una vida útil. La segunda es la forma automática en la cual el software recibe la información y comienza a extraer de manera tecnológica cómo emplear a cada aspecto para que el ordenador consiga automáticamente las funciones que se deben emplear en cada uno y la forma más frecuente de su desempeño. La forma semiautomática es la manera ideal para crear el metadato. Mediante este sistema se establecen una serie de algoritmos autónomos que sostiene al usuario en cuestión de lo que puede permitir en el software y otras cosas que pueden ser deseados si se necesita ayuda externa para ello. La siguiente es la manipulación. Esa manipulación es la base de cambios determinados por ciertos aspectos. En este es importante que lo manejemos muy bien en los diccionarios de datos cuando trabajamos la base de datos. ¿Por qué? Porque también pueden llegar a cambiar o realizarse fácilmente y de manera entendible la observación que tengamos por la descripción de cada campo. La otra es la destrucción. Esta última fase se puede realizar en vida de los metadatos. En esta destrucción se puede llegar a estudiar de una manera más amplia el metadatos en el recurso conjunto que tiene y las situaciones que lo conservan como metadatos y los diferentes motivos en los cuales podemos controlar la modificación del documento. ¿Cuál es el uso más común de los metadatos? Bueno, podríamos decir que en términos de metadatos, eh, las consultas o los buscadores, de esta manera podemos ayudar a encontrar resultados más precisos y no perder el tiempo de manera manual. El metadatos también nos proporciona una asistencia de categorización de la información que sea disponible y que sea sencilla de entender de nuestro ordenador. Yo sé que a muchos nos ha pasado que a veces colocamos nombres eternos en un archivo y que posiblemente esos nombres eternos nos van a generar muchos problemas al nivel de llamados y a nivel de guardar dentro de nuestras tablas de clasificación dependiendo de los ficheros y cómo el sistema operativo trabaja. Para ello también miramos el almacenamiento. Entonces, vamos a manejar almacenamiento de una manera segura, cómo organizarlos, cómo emplear una estandarización frente a ello. Entonces, una es el depósito interno, en la cual el metadato se encarga de verificar cuáles son sus archivos. El otro es el externo, que se trata de depositarlos externamente, pero bajo el mismo recurso. Es decir, los metadatos suelen almacenarse de manera interna en el mismo documento, el mismo archivo, en los propios datos y así sin que podamos perder el objetivo y permitir una administración más favorable dentro del intercambio de la misma aplicación.
Hoy en día suele considerarse que la elección del almacenamiento externo es una manera que posibilita al metadato de convertirse en una búsqueda favorable. No obstante, hay un problema en este aspecto y es que cuando el recurso del metadato no tiene sentido en la mayoría de los casos, pues la manera técnica de buscarlos dentro del recurso de la URL o en un www genera otro problema en donde no todos disponen de los mismos documentos que tengan esa misma URL. Así que es un poco complicado el tema. Debería estudiarse más a fondo y deberían tomarse decisiones posibles frente a su manejo. Hay otra manera en donde la codificación puede tener el metadato empleado de manera precisa. Por ejemplo, cuando estamos utilizando lenguajes que disponen de muchas características, necesitamos que coincidan dentro del proceso de memoria del volumen de información. Pasa mucho cuando estamos haciendo de pronto los programadores arquitectura de software. Que vamos a diseñar todo el UML y vamos a crear los artefactos de desarrollo. Y sucede que, por ejemplo, Enterprise Architect, que es una aplicación para diseñar esos artefactos de UML, pues él de una vez nos empaqueta y nos aconseja qué lenguajes de programación trabajar de acuerdo al patrón arquitectónico que nosotros hayamos elegido. Entonces, él de una vez nos organiza absolutamente todas las disposiciones de software que requerimos para que éstas funcionen de manera precisa y viable dentro de nuestro desarrollo. Por lo tanto, podríamos decir que, en efecto, toda la estructura general del dato debe estar bien definida, debe tener una transformación de acuerdo al lenguaje de la manipulación y debe tener unos métodos invaluables dentro de la recuperación del subconjunto de datos que permita y especifique el lenguaje de consultas que vamos a tener en nuestra data. Entonces, de aquí se desprende que efectivamente las bases de datos se conforman de cuatro partes del lenguaje. Este primer lenguaje es el lenguaje de manipulación de datos. Por lo tanto, en la primera sentencia que vamos a utilizar en torno al SQL es el select, que básicamente lo que hace es ayudarnos a generar consultas. El insert, que nos ayuda a insertar información. El update, que nos ayuda a actualizarla. Y el delay, que nos ayuda a eliminar. Cuando ya estamos hablando del lenguaje de dato por definición, lo primero que nosotros hacemos es la creación de la base de datos, la creación de la tabla. El alter es la alteración a la tabla cuando necesitamos manipular de alguna manera la tabla en alguno de los campos y modificar, por ejemplo, el tipo de dato que va a tener. El Drup nos ayuda a eliminar dentro de ese entorno de información, pues ayuda a eliminar todo, o sea, toda la base de datos si le estamos diciendo que database o toda la tabla. El truncate nos ayuda a hacer truncamientos dentro de la tabla para hacer modificaciones. Ya cuando estamos hablando del control, del lenguaje de definición de control, nos ayuda a hacer una serie de estrategias a nivel de remover los datos en espacios específicos de desarrollo. Ya en el lenguaje transaccional de control nos ayuda a hacer un devolverme, que es el rollback, ¿cierto? Y aceptar realmente dentro de las peticiones la transacción efectuada. Entonces, por lo tanto, tenemos una serie de funciones que nos permiten verificarla. Como tal, la definición del lenguaje, la manipulación de ese lenguaje y la consulta del lenguaje, pues nos van a permitir hacer ese meta como estructura de los datos. Entonces vamos a ver cómo comenzamos a entender la creación de esas sentencias. Entonces lo primero es efectivamente entender la sintaxis. Esta sintaxis de SQL es bastante fácil.
Es aplicable para MySQL, es aplicable para Postgres, para cualquier sistema gestor de base de datos, pero en esta materia la vamos a trabajar sobre SQL Server. Para ello, vamos a hacer la primera sentencia, que es el create database. Ese create database lo que nos está diciendo es cree una base de datos. Esa base de datos ya tiene un nombre en específico, la cual va a ser definida en el momento en que nosotros ya le estamos diciendo cómo hacerla. El create ya más adelante lo vamos a utilizar dentro de las tablas también, pero en este caso puedo hacerlo o tanto para la base de datos o para el uso de tablas o vistas también o procedimientos almacenados y también disparadores. En este caso estamos haciendo un Create Database, Library Database. Vamos a hacer un ejemplo de librería y entonces utilizamos la sentencia Create Database, Library DB, ¿listo? O DB. Hacemos uso luego de la base de datos, le decimos que utilicemos esa misma base de datos que llamamos y le decimos Go para poder ir a la consulta. Una vez él ya sepa que estamos utilizando esa base de datos, luego le decimos create table. Vamos a crear la primera tabla. Entonces, las tablas, ¿cómo se crean? En primera instancia, el create table es la sentencia por sintaxis que debemos colocarla de esa manera. De pronto se preguntarán si debe estar en mayúscula, en minúscula. Se recomienda que ustedes la utilicen ahí en mayúscula y que todo lo que vaya a ver como datos dentro de la tabla, como entidad, como relación de la misma, esté en minúscula. Por lo tanto, le decimos create table, el nombre de la tabla que va a ser país y dentro del paréntesis vamos a colocar los campos específicos de la tabla. Entonces, esos campos pueden tener unas características específicas y es que todos los datos a nivel de atributos deben tener un tipo de dato y una longitud. Por lo tanto, el ID país es el nombre del primer campo. Me está diciendo que es de tipo carácter y de 4 de longitud. Dice not null, o sea, no puede ser de alguna manera pasivo ese dato. Y adicional a ello, me está diciendo que es la llave primaria. Entonces, cada vez que vayamos a separar un campo de otro, le damos una coma. El siguiente campo se llama nombre. El nombre es varchar. Y en varchar estamos diciendo que tiene un 30 de longitud, es decir, que es un string, una cadena larga. Varchar también distingue números, letras y caracteres, pero va a tener un 30 de espacio. No puede estar vacío y es único. Y luego cerramos paréntesis y le decimos go para que él acepte esa sentencia. Mismo ejemplo estamos dando aquí en Create Table, pasajero. Este pasajero tiene el ID pasajero. ¿Cuántos campos tiene? Tiene el ID pasajero, el nombre, el paterno, el apellido paterno, el apellido materno, el tipo de documento, el número de documento, la fecha de nacimiento, el ID del país, el teléfono, el email y la clave. Son 11 campos. Dentro de las características podemos denotar que el ID pasajero es de tipo carácter de 8 de longitud, not null, primary key, nuestra llave primaria. Recordemos que todas las tablas deben tener llaves primarias y llaves foráneas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos llaves primarias, estamos indicando que ese va a ser el iterador que me va a reconocer ese dato. Es decir, hay un único dato en nosotros que nos reconoce como únicos. Por ejemplo, en Colombia nosotros nos podemos identificar con un único número y es el tipo del documento que tengamos. Ejemplo, dependiendo de la edad que tengamos, si ya somos mayores de edad, es la cédula y tiene un número. Ese es el único número que nos distingue a nosotros como único. Ese puede ser la llave primaria, pero pueden haber llaves secundarias.
¿sí? Un segundo dato que me puede identificar dentro del Estado colombiano, mi huella digital. Sin embargo, para todos no es aplicable porque hay personas de la tercera edad que efectivamente ya no reconoce su huella dactilar. Otros podrían decir, no, pues el iris, la vista también podría ser, o las facciones de la cara, pero probablemente puede pasar lo que les estoy diciendo como en el ejemplo de personas de la tercera edad, donde sus facciones, sus ojos ya no son iguales, ¿cierto? Entonces deberíamos determinarlo o buscar otra llave foránea dependiendo de la base de datos donde la queramos involucrar. Pero en este caso, las llaves primarias me permiten identificar todo ese registro. O sea, por ejemplo, aquí yo voy a colocar el ID del pasajero, puede ser, si es carácter, entonces le vamos a decir ADN, listo. El nombre, Alejandro. Alejandro Pérez Martínez. Tipo de documento, cédula. Número de documento, 80-425-681. Número de documento. Ese es el número del documento. La fecha de nacimiento, el 8 de septiembre de 1982. El ID del país, 57. Teléfono, pues acá no especifica, ¿cierto? Pero fíjense que ahí dice varchar. O sea que probablemente yo podría colocar, abre paréntesis, 057, cierra paréntesis, 314-825, ¿cierto? Y los demás números. El email, alejandro@gmail.com. La clave, entonces vamos a colocar 1, 2, 3, 4, una clave segura. Ok, entonces, siendo así, ya sabemos que existe como tal una serie de datos que me permiten identificarlo como el ID del pasajero. ¿Cómo se va a identificar? Con ADN. Cuando yo diga ADN dentro de la base de datos, me va a llamar todos los datos que estoy colocando o que nombré como ejemplo dentro de esa tabla para que pueda ser identificado. Vamos a seguir viendo ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá hay una visualización de la base de datos que se utilizó. Entonces, acá tenemos un User Library DB Go y le estamos diciendo, seleccione, esta es una consulta, toda, o sea, cuando le decimos asterisco front, le estamos diciendo para toda la información de la tabla o toda la información de las tablas existentes. Entonces nos está diciendo que hasta el momento existe una base de datos llamada LibraryDB y tiene unos estamentos allí, ¿de acuerdo? Otra manera para verificar las columnas que tenemos dentro de la tabla y la información de la misma es decirle, seleccione la columna o las columnas que tenemos para la tabla tal, donde la tabla sea igual a que me traiga la identificación de los libros, por ejemplo. Sí, pero todo es específico de acuerdo a la solicitud que nosotros le estamos haciendo. Entonces, pasaría que dentro de la consulta Create se utiliza para agregar tablas de una base de datos existentes, como lo muestra en el script. Este script es lo que me está permitiendo verificar realmente lo que existe dentro de la tabla. Miremoslo bien. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la tabla tiene una columna llamada ID, nombre y precio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Dentro de esta información nos podemos dar cuenta que específicamente podemos ver que se utiliza el create para definir la estructura de la tabla y el tipo de dato donde se va a almacenar la misma, teniendo en cuenta que no hemos agregado ningún registro, o sea, solamente estamos acomodando la tablita para poder ir almacenando la información. Todos los comandos a nivel de SQL por DDL solo se ocupan de la estructura de la base de datos. Por lo tanto, no de los registros de la base de datos ni de los comandos de ML porque todavía no vamos a manipular. ¿Cuándo manipulamos? Cuando estamos manejando las 4 operaciones, es decir, insertar, actualizar, eliminar, consultar, ¿cierto? Entonces, por el momento, hasta ahora estamos haciendo
efectivo dentro de los comandos que se utilicen los procesos para su creación. Luego ya vemos acá, dentro de esa información, ¿cómo podremos nosotros alterar una tabla? Se utiliza para modificar de pronto la estructura de la tabla que ya debe existir. Si no existe la tabla, entonces lo primero que nos va a decir es, no existe la tabla, debe precisamente crearla para poder hacer el uso de este comando. ¿Cómo podemos de pronto agregar una nueva columna? Miremos el ejemplo. Entonces, supongamos que si queremos agregar una nueva columna, por ejemplo, la identificación del libro como ISBN, la tabla de los libros existente en la base de datos de LibraryDB debe tener el comando alter para usar lo de la siguiente manera. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos en primera instancia que verifique dentro de ese uso la base de datos que vamos a utilizar, LibraryDB, altere la tabla Books y luego añada el ISBN como integer no null, ¿cierto? Entonces, la sintaxis de la alteración es sencilla. Se utiliza como instrucción alter seguido del tipo de objeto y el nombre del objeto, que en tal caso son la tabla y los libros, respectivamente. Luego ya vamos a mirar cómo podemos especificar la operación que debemos realizar para que se pueda agregar. Ahora sí, vamos a seleccionar nuevamente las columnas de los libros y vamos a ver cómo es el resultado del ISBN que identifica como tal los libros y cómo se agregó dentro de la tabla de libros. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Hacemos un select, ¿cierto? Asterisco from para verificar todas las columnas que están dentro de ellas. Otra podría decir describe o describe table, el nombre de la tabla. En este caso, el nombre de la tabla es books. Y ahí nos va a dar la información de las columnas que fueron creadas. Drup. Bueno, el Drup es tan importante como todas las demás mencionadas porque denota dentro de lo siguiente cómo podríamos hacer para eliminar algún tipo de dato, ¿sí? ¿Cómo eliminamos? Entonces, dentro del comando drup existe un comando que se utiliza para eliminar la base de datos existente o un objeto particular dentro de la base de datos. Si lo que queremos es eliminar toda la base de datos, le damos la connotación drup database library db y se va a eliminar absolutamente todo. Denotemos que se eliminará toda la base de datos y se debe ejecutar nuevamente la creación si queremos hacer uso de una base de datos con este nombre. Luego vamos a mirar cómo eliminar una tabla. Entonces, para la eliminación de una tabla, el comando drup es un tipo de comando de SQL DDL que se utiliza para eliminar una tabla existente. Entonces, en este caso estamos diciendo que por medio del comando drup table books se va a eliminar la tabla libros. Así de sencillo nomás. Para eliminar una columna, entonces, ¿cómo hacemos? Tendríamos que entrar a alterar la tabla. Entonces, para eliminar la tabla dentro de la base de datos, resta en decirle que se va a utilizar una combinación entre el alter y el drup para especificar directamente cuál es la columna a la cual yo quiero intervenir y eliminar. Ejemplo, vamos a decirle que nos elimine el ISBN de esta tabla. Entonces le decimos alter table, books, drup, column y el nombre de la columna que deseamos quitar. Truncate. El truncate es un comando que utilizamos normalmente dentro de las secuencias DDL para eliminar todos los registros, ¿sí? Es decir, nosotros ya hicimos un insert into book, values y registramos un montón de información,
¿sí? Primero debe haber registros para poder hacer un truncate. Luego de que existan esos registros, ¿cierto? Que lo hacemos de esa manera, insert into, el nombre de la tabla, valúes, y comenzamos a colocar la cantidad de datos que tiene por columna. Entonces aquí nos inventamos los datos, le damos un nombre a cada libro y un precio, ¿cierto? Luego le vamos a decir que seleccione la tabla y luego de seleccionar la tabla que nos muestre los registros. Aquí podemos decirle que tenemos todos estos registros ya dentro de la tabla. Para la ejecución de ese truncate, lo único que debemos hacerle es un truncate table books y ya devuelve los parámetros vacíos dentro del proceso. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta dentro de todo lo que hemos visto? En este proceso de SQL DDL se debe crear un esquema básico de base de datos y definir cómo vamos a modificar la estructura de una base de datos. Es importante que se utilice absolutamente todo el lenguaje de definición en primera instancia y luego de manipulación para poder entender realmente cómo es su comportamiento. Para ello vamos a ver la manera de cómo poderlo ejecutar y cómo poderlo trabajar en SQL en vivo. Entonces, permítame, por favor, vamos a irlo verificando acá. Listo. Entonces, se supone que ustedes ya hicieron la instalación muy juiciosos de su herramienta de Microsoft SQL Server. Por ejemplo, aquí estamos utilizando en Managet Studio versión 18, pero pues ya podemos estar trabajando versiones más actuales. En realidad, lo que buscamos es poder manejar las sentencias y tener un poco de claridad en la misma. Entonces, buscamos la herramienta como tal, verificamos dentro de la herramienta que tengamos el server SQL bien instalado, iniciamos la sesión de acuerdo al escritorio y autenticamos la conexión, verificamos que la autenticación de la conexión sea dada de acuerdo a los parámetros de Windows, ¿cierto? Verificamos que no exista otro servidor, porque puede ocurrir que tengamos otro sistema gestor de base de datos, ¿cierto? Que estén allí habilitados. Normalmente él maneja estos parámetros de metadatos para poder verificar cuál es la seguridad, los objetos, las réplicas que se pueden manejar, pero lo que realmente vamos a hacer es ingresar a database y verificar dentro del database que tenemos. Hay un master, hay un model, ¿cierto? Y hay unas plantillas de trabajo que podemos también hacer uso de las mismas. Importante tener en cuenta que esté conectada a la base de datos, que esté activa, así en verde como nos está mostrando aquí dentro de la ejecución para poder iniciar el proceso de desarrollo frente a una nueva ejecución. Lo que vamos a hacer es un nuevo query. El nuevo query es como una plantilla plana de TXT para poder colocar el script de nuestros primeras sintaxis de SQL, del lenguaje de consulta. Entonces, la primera que vamos a utilizar, Create Database. Y dentro del Create Database, el nombre que le queramos dar a la base de datos, en este ejemplo, le vamos a colocar tutorial. Entonces, ya estamos como tal haciendo la creación de esa base de datos. Una vez lo tengamos, le vamos a dar control F5, ¿cierto? Y ahí nos verifica si realmente se completó o existen errores dentro de la ejecución. En este momento, pues no hay mayor incidencia. Es una sentencia simple, no hay problema en él. ¿Qué se aconseja de pronto que miremos primero la sintaxis y luego ejecutemos? Cuando ejecutamos es porque estamos seguros de que efectivamente así quedó, entonces le damos un F5
y en el F5 nos va a permitir ver que efectivamente se emitió. Ustedes pueden seguir escribiendo y eso nos va a emitir errores. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta muy bien la sintaxis SQL para no tener errores. Si lo mandamos así, podemos denotar que en la parte inferior nos va a decir que el comando está completo, ¿cierto? Y que de pronto hay cosas que son innecesarias en no colocar. Vamos a verificar si realmente la base de datos fue creada. Entonces, refrescamos o actualizamos y ahí vemos que tutorial ya se creó. Vamos a mirar si existen tablas. Entonces, le vamos a dar en el más. Miramos el database de diagramas, de acuerdo que podemos tener una entidad relación efectuado. Y las tablas, pero en ese momento no hemos creado tablas. Hasta el momento vamos a comenzar a hacer la creación de las tablas para poderlas definir. Recordemos que no hay vistas, no hay procedimientos almacenados, no hay disparadores, nada de eso tenemos porque hasta ahora estamos haciendo la creación de nuestra base de datos. Pero fíjense que el metadatos de nuestra base de datos en SQL Server es muy extenso y él de una vez nos va colocando los datagramas, nos va colocando dónde van a estar las tablas, cómo se van a generar los diagramas dentro del proceso a nivel de entidad-relación, absolutamente todo el metadatos nos lo va regalando allí. Estructura muy bien ese metadatos para que nosotros tengamos esa lógica dentro de los procesos. Podríamos utilizar el Drup Database. Vamos a mirar como prueba cómo funcionaría. Entonces vamos a decirle Drup tutorial, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando la ejecutamos, Drup Database tutorial, ¿qué pasaría o qué tiene que suceder? Que se tiene que eliminar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar cómo nos va con él. Refrescamos nuevamente. Verificamos que no existan errores dentro de la consola de ejecución. Efectivamente, no hay errores. Refrescamos y vamos a mirar si existe aún la base de datos. Abrimos el sistema database, tutorial, es lo que vamos a buscar a ver si existe. Podemos guardar el script de la base de datos. Lo vamos a guardar como SQL query 1.sql, que es la extensión que siempre maneja, en este caso, todos los sistemas gestores de base de datos para que tengan esa lectura dentro de otros procesos de motores gestores, que son un lenguaje universal dentro de de los sistemas gestores de bases de datos. Lo guardamos para poder tener lectura sobre él, ya que eliminamos la base de datos. Posiblemente ahorita vamos a hacer recursos sobre él para poder seguir trabajando. Hacemos la validación. Si el archivo fue guardado, efectivamente ya está como SQL query y ahí está lo que estábamos haciendo. Entonces también podemos guardar el script de la base de datos para que nosotros podamos seguir trabajando en el mismo sin problema alguno. Bueno, pues entonces vamos a verificar si la base de datos se encuentra o no se encuentra. Se supone que se eliminó. Hay otra manera de crear la base de datos y es por interfaz. Esto lo facilita SQL Server, ¿cierto? Pero pues lo ideal es que nosotros dentro de los fundamentos de bases de datos entendamos que
lo ideal es que ustedes aprendan sobre sentencias SQL, porque puede ocurrir que muchas veces no tengamos la oportunidad. Mire, fíjense que ya no tenemos un database llamado tutorial. Se creó hasta ahorita por la interfaz un ventas. Ujú. Y desde allí también lo podemos eliminar. Le podemos hacer un drop a esa base de datos. También lo podemos hacer así. Esas son las facilidades de utilizar un sistema gestor con interfaz. Sin embargo, como les digo, es importante que ustedes sepan estructuras y comandos SQL para que en algún momento, si se llega a caer los servicios activos de interfaz, pues pongamos a trabajar nuestra mente y trabajar en caliente nuestras sentencias, es decir, que podamos hacer un desarrollo efectivo en procesos de gestión de acuerdo a desarrollo por procesos de ejecución a nivel de sentencias, porque así nos tocará en algún momento. Tendríamos que irnos por las sentencias de código y validar cómo esas sentencias se podrían llegar a implementar dentro del desarrollo. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que no solamente dentro de los procesos de gestión, vamos a tener que estar echando código, como se dice, pero sí es importante que ustedes sepan sobre el código y sepan cómo hacerlo para que no tengamos de pronto esas malas prácticas de quedarnos amarrados porque no sabemos cómo hacer en una segunda opción las cosas. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo hacer la creación de tablas. Me voy a adelantar un poquitín para eso. Aquí ya estamos explicando que la creación de la tabla se genera con el nombre de la tabla y los campos específicos en acción que vamos a colocar para el funcionamiento de ese proceso. Entonces, lo que vamos a hacer específicamente es comenzar a crear las tablas con la definición de cada tipo de dato. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que para la creación de cada tabla necesito identificar quién es mi llave primaria, quién van a hacer la descripción pertinente de cada columna, cómo vamos a identificar cada campo, cuál es la descripción breve de cada columna. Y esto es importante dentro de los metadatos porque, como les explicaba hace un momento, siempre es necesario que nosotros identifiquemos los datos de una manera precisa y lógica, de tal manera que nosotros no tengamos de pronto problemas en su llamado o en el momento en que lo vayamos a invocar o en el momento en que lo vayamos a utilizar. Entonces, acá estamos viendo en el ejemplo que vamos a crear una tabla llamada alumnos, donde la llave principal va a ser ID, va a ser de tipo entera, int, ahí me lo está diciendo, y va a ser identificada desde 1,1 y puede ser, y no puede ser nula. El nombre del alumno va a ser de tipo varchar, tiene 40 de longitud y no puede ser nulo, o sea, no puede venir vacío. El apellido es de 40 de longitud, no puede ser nulo. El domicilio es de tipo texto y la fecha de nacimiento es de tipo data time, ¿cierto? O daytime, perdón. Listo, entonces para ello vamos a verificar cómo comenzar a crear esa primera tabla en SQL Server. Para ello, entonces nos vamos a dirigir a Microsoft SQL Server. Vamos a crear esa base de datos, vamos a identificarla, la vamos a conectar, verificamos que aquí quede en verde la señalización para que nos dé el proceso de ejecución. Efectivamente ya está en verde y comenzamos a decirle, create database primero, porque si no, no vamos a saber en dónde la va a crear. Create database, SQL. Comprobamos su ejecución, verificamos por consola que no existan errores y todo está bien. Vamos a mirar si existe esa escuela. Efectivamente ya está creada.
Listo, perfecto. Ahora vamos a comenzar a crear la tabla alumno. Para la creación de la tabla alumno, entonces utilizaremos la sentencia create table, ¿cierto? Pero antes de eso le debemos decir que use esa base de datos para comenzar a crear las tablas. Use escuela. Listo, entonces miren que allá arriba en el rótulo ya nos está diciendo perfecto, ya estoy dentro de la base de datos escuela. Ahora, ¿qué hago? Entonces ahí podemos seguir escribiendo todo lo que necesitemos para que quede dentro de la tabla escuela. Luego le vamos a decir que, bueno, fíjese que acá si nos vamos a elegir otra base de datos, me dice, no, porque usted me dijo que utilizara escuela, por lo tanto, siga trabajando en escuela. Es una manera lógico que el metadato me permite a mí trabajar para que no vaya a cometer errores en afectar otras bases de datos. Comenzamos con la creación de la tabla. Entonces, aquí en la creación de la tabla le decimos Create Table Alumnos, abrimos paréntesis y comenzamos a identificar cada una de las columnas que va a tener esa tabla. Por ejemplo, aquí le vamos a decir ID, integer, ¿cierto? Vamos a decirle que es integer, llave primaria, primary key, not null, identify, ujú, primer campo ya hecho. Identifique desde 1,1. Identify. Ujú. Listo. Ok. Ahora vamos a crear los apellidos. Bueno, si nosotros quedamos por fuera de los parámetros que estamos dando del paréntesis, pues nos va a emitir error. Entonces, la idea es que sigamos escribiendo dentro de la nomenclatura que está dentro del paréntesis. Ahí vamos a decirle nombre como siguiente campo, varchar 40, habíamos dicho. Not null también. Apellido, varchar 40, not null. Yo aconsejo siempre que lo trabajemos en minúscula para evitar errores. Es lo ideal. Domicilio, lo dijimos texto. Correcto. Todos los comandos o sintaxis propia de SQL lo toman azul. Por ejemplo, fecha de nacimiento no se deja separado. Si ven que dejamos un espacio como raya el piso para que se determine, no es bueno que coloquemos fecha de nacimiento todo pegado, sino si son dos palabras, fecha, raya el piso, nacimiento. Y en minúscula, lo ideal. Este data time no hay necesidad de colocarle una longitud, él guarda su propio formato. Listo, si no hay errores, lo ejecutamos y ahí nos dice que no hay problema, que todo se ejecutó de manera pertinente. O sea, todo salió muy bien. Luego nos vamos a escuela, refrescamos y vamos a mirar las tablas que se crearon. Entonces desplegamos el metadatos y verificamos dentro del metadatos que existe una tabla llamada alumnos. Mírenlo ahí. Hay tantas columnas, el ID, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Y la llave principal que es el ID. Así es como identificamos la creación de nuestra tabla.
Tiene concurrencia, tiene efectivamente el mismo manejo de los datos. Si yo voy a cambiar el dato por varchar, por ejemplo, en el integer en vez del varchar o el varchar en vez del integer, debe tener una estructura lógica para su comportamiento, ¿cierto? Y debemos entender que pues ya existe una serie de funciones dadas para él. Si lo voy a hacer sobre este mismo comando, debo tener cuidado porque la tabla ya ha sido creada, ¿no? Recordemos que hay una función de alter table en donde también podríamos llegar a hacer la modificación de la misma. Ujú. Hay una manera gráfica para hacerlo, entonces podríamos hacerlo por acá. Aquí, esta es la manera gráfica de poderlo trabajar en SQL Server. Lo mismo le vamos a colocar un ID, una longitud. Aquí para determinarlo como llave primaria le digo que seleccione ese ID como llave primaria. El nombre lo vamos a dejar varchar. Aquí es la aceptación de datos nulos en las casillas de validación, pues la idea es que no queden datos nulos. Varchar, lo mismo de 40. Listo. Y nos queda el domicilio y la fecha de nacimiento, texto. Y acá le vamos a dar un nombre a la tabla. Para guardarla, control S o simplemente clic derecho, guardar como, y le damos el nombre. Entonces ahí le estamos dando, por ejemplo, la tabla profesores y listo. Actualizamos allá, refrescamos y verificamos que existe también la tabla profesores con 4 campos, el ID, el nombre y el apellido, apellido y domicilio. El ID es llave primaria. No se recomienda tampoco que manejemos siempre nombres como ID en cada tabla. Si vamos a hablar de un ID de la tabla profesor, ID raya el piso profesor. Si vamos a manejar un ID para la tabla alumnos, ID raya el piso alumnos. Y así sucesivamente. Bueno, yo les agradezco. En una próxima oportunidad nos vemos para seguir trabajando dentro del desarrollo de nuestro contenido. En una próxima oportunidad, seguimos trabajando nuestras sentencias SQL. Muchísimas gracias.